al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 22 minutos, 6:22. Y bueno, ayer se hizo el seguimiento periodístico de esta deliberación de la Corte Nacional de Justicia, o en la Corte Nacional de Justicia, que dio a conocer la resolución de la audiencia intermedia del caso Sinohydro. El expresidente del Ecuador, Lenín Moreno, será juzgado por presunto cohecho en el conocido caso en referencia a la empresa china encargada de la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país cuando ejercía como vicepresidente de Rafael Correa. David Mesa, abogado de Lenín Moreno, está con nosotros. Doctor Mesa, buenos días. ¿Me escucha bien? Buenos días, Hernán. Según el juez, el vicepresidente entonces, entre 2010 y 2018, habría recibido supuestos sobornos que lo implicaron y que no sabemos cómo ustedes defendieron esa posición del vicepresidente, porque según el juez, el conjuez Olavo Hernández determinó que Moreno intervino de manera esencial y decisiva en la obtención del financiamiento que viabilizó el contrato con Sinohydro. Explíquenos esto, doctor. Buenos días. Muy buenos días nuevamente, Hernán, con toda la gente que nos está escuchando. Hay que entender primero cuál es el objetivo o cómo se desarrolla esta audiencia intermedia, o como en el Ecuador se denomina evaluatoria y preparatoria de juicio. Es una audiencia donde el juez evalúa si existen posibilidades que en juicio se pueda demostrar que efectivamente un tipo penal se cometió y que exista la participación de una persona. El juez nunca determinó que efectivamente Lenín Moreno tuvo una participación esencial. Dijo que existe una gran posibilidad o existe una presunción que necesariamente tiene que ser, en función de las pruebas, valorado en una audiencia de juicio, y que por eso él toma la decisión de llevarla a juicio. Sin embargo, esta decisión no estamos de acuerdo nosotros como defensa, debido a que financieramente hemos demostrado que Lenín Moreno no ha recibido un solo dólar respecto de los presuntos cohechos, y lo que su familia recibió, específicamente voy a hablar de la señora Rocío González, de quien también soy abogado, son $1,562. Por ejemplo, la falacia creada o esta narrativa del departamento de Alicante está demostrado con una asistencia penal internacional de España, donde dice que Lenín Moreno nunca tuvo un departamento en España. Y, por ejemplo, en esta audiencia se incluyó el famoso departamento del Quito Tenis, pero que la ciudadanía, y dicen que también pertenece a estos cohechos, pero lamentablemente el juez no tomó en cuenta que ese departamento está hipotecado al Banco del Pacífico, y Lenín Moreno recién lo acabará de pagar en el año 2034. Entonces, creemos que el juez no tomó en cuenta nuestros elementos de descargo. Efectivamente, también lo único que sí respetó en base al principio de humanidad son las presentaciones del señor Lenín Moreno, y que las pueda seguir realizando en la Embajada de Paraguay, tal como lo ha venido haciendo los últimos 2 años. Uh-huh. Según el conjuez, el ex vicepresidente Lenín Moreno y otras 14 personas tienen indicios suficientes de que el ex vicepresidente y parte de su entorno recibieron beneficios económicos de la empresa china encargada de la construcción de Coca-Cola Sinclair. ¿A qué se refiere con evidencias o indicios suficientes? A ver, lo que el juez dice que existen, efectivamente dice que a su criterio existen indicios suficientes para poder pasar a juicio, porque las pruebas hasta actualmente no se han practicado. Recién, como usted mismo lo ha mencionado, son indicios. ¿Pero qué intuyen ustedes como defensa? ¿Qué indicios pueden ser? A ver, a criterio del juez dice que existe un entramado económico entre la compañía Recorsa, que recibió pagos por parte de la compañía Sinohydro y que ha sido distribuido a lo largo de la familia Moreno a criterio del señor juez. Pero le digo, a nosotros nos están indicando $547,000, de los cuales $350,000 es del departamento del Quito Tenis, $200,000 es del departamento de Alicante, y $1,567 que la señora Rocío González en el año 2016, 7 años después de que en teoría se dio
la participación del señor Lenín Moreno en destrabar, como dijo nuevamente el señor juez, que no es un verbo rector del tipo penal, efectivamente, que esa fue la participación de Lenín Moreno. Ella vendió, facturando, firmando un contrato, unas agendas a través de su compañía, que es una compañía de publicidad que ella la tenía registrado antes de que el señor presidente sea vicepresidente en la época del 2008 y hasta después de que salió de sus cargos. Entonces, creemos que el juez no ha tomado en cuenta nada de los descargos, estamos en contra de la decisión, pero la presunción de inocencia del señor Lenín Moreno no ha sido destruida y recién en juicio se valorarán las pruebas y se podrá determinar si existen pruebas suficientes para determinar o no su culpabilidad. Ahora, en temas de cohecho, claro, no, por otros casos que se han visto, no es que se dejan evidencias, señas, huellas, facturas. Digamos, en este caso en Sinohidro se habla de la entrega de departamentos, muebles, vajillas y ese tipo de cosas. ¿Eso cómo van a desvirtuar ustedes? Pero, Hernán, previo a la entrega de la dádiva, y como usted que es un periodista de varios años de experiencia sabe, tiene que haber un acto que haya realizado el funcionario público, porque si no estaríamos hablando de cualquier otro delito, ¿no es cierto? Pero previo a la entrega de dádivas tiene que haber un acto funcional, es decir... ¿Pero eso cómo se comprueba? Es que Lenín Moreno nunca pudo haber tenido ningún acto funcional, porque en el 2008, 2009 y 2010 él no tenía a su cargo nada referente a Coca-Cola Sinclair. Él no suscribió ningún tipo de contrato, ni el contrato de crédito que dicen que él destrabó, ni el contrato que efectivamente la adjudicación a Coca-Cola Sinclair. Entonces, si es que tú no puedes realizar un acto, tampoco puedes cobrar un cohecho, por decirlo así, de un acto que nunca pudiste haber realizado, porque no todos los funcionarios públicos pueden cometer cohecho, pueden cometer enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cualquier delito que ustedes puedan querer, pero cohecho específicamente tienes que tú realizar un acto o dejar de realizar un acto que se encuentre dentro de tus funciones. No existe firma alguna del señor Lenín Moreno en el contrato de adjudicación de la obra Coca-Cola Sinclair. No existe firma alguna efectivamente de el contrato de crédito. Y la prueba madre son reportajes de un medio periodístico de internet, un reportaje de Canal 1 de un ex asesor del presidente, y 3, donde el señor presidente dice: yo me reuní con mi amigo Kai Rungu con el fin de ver cómo se encontraba la obra, y esas son las pruebas que dicen que en función de eso se ha cometido el acto funcional. Ahora vamos con el tema de los beneficios. Los beneficios, no se ha podido demostrar que efectivamente los beneficios han llegado. Bueno, ahí hay una cuenta secreta que dicen seguramente va a ser parte de la investigación durante el juicio, ¿no? Una cuenta bancaria secreta. La cuenta bancaria secreta pertenece a INE Investment, una compañía fundada en la ciudad de Panamá, que no le pertenece a Lenín Moreno, y que los otros procesados han dicho que efectivamente es una compañía que ellos crearon para poder realizar distintos tipos de inversiones. ¿Y a quién pertenece esa cuenta? A la familia Macías Carmiñani, casada con María Auxiliadora Patiño. Pero tienen que demostrar que efectivamente la ruta del dinero llega al señor Lenín Moreno, porque si no estaríamos juzgando en función de presunciones. Y en derecho penal, para beneficio de unos o para perjuicio de otros, no se puede juzgar en función de presunciones o inferencias donde dice sí. Si es que la compañía se llama INA, de ley le pertenece a Lenín Moreno. No, tenemos que probar y efectivamente tienen que demostrar que esa compañía le perteneció, y esa cuenta secreta, que ya no es secreta, se encuentra dentro del expediente, y dentro del expediente se ha demostrado financiera y contablemente que no existe ningún valor acreditado al señor Lenín Moreno ni a la señora Rocío González. Usted dice que el ex vicepresidente no estaba, cuando ejercía ese cargo, en la capacidad de hacer ningún tipo de lobbying con empresas como Sinohidro. Rafael Correa no dice eso en sus tweets de ayer, que se pasó posteando diciendo que nunca le ha gustado alegrarse del mal ajeno, pero ¿cómo siente satisfacción con esto? Porque Moreno es corrupto, traidor y el principal destructor de mi patria, dice ayer. Sí, pero el señor presidente Correa se olvida que en su mandato, cuando él era presidente de la República, presuntamente ocurrieron estos hechos. Existe inclusive una declaración del señor mismo Lenín Moreno y del señor Jorge Glass, que dicen que Correa, cuando se enteró de las nuevas condiciones del crédito económico de Coca-Cola Sinclair, del crédito chino, porque acuérdense que la obra se adjudicó, pero se quedó parado alrededor de 8 meses debido a que el crédito no avanzaba y el contrato era con crédito. El mismo Rafael Correa autorizó la
realización del crédito. Y quien suscribió el crédito son los ministros del señor Rafael Correa. Y quien dice en su versión que gracias a él se gestionó esta mega obra es el señor Jorge Glass, que tampoco está procesado. O sea, inclusive existen correos en este proceso donde dicen unos funcionarios chinos, dicen hay que guardar el 1% para The Glass Group. Entonces, si es que estamos en estas de generar solo inferencias sin tener pruebas necesarias, como yo he solicitado que tiene que manejarse en este caso, también deberían estar procesados el resto de funcionarios del señor Rafael Correa. Le respeto mucho su criterio, pero esto se definirá en audiencia de juicio, porque esta audiencia es una audiencia netamente de probabilidades. Lo que el juez dijo, existe una probabilidad alta de que sí, tal vez hayan cometido un delito, pero él mismo también manifestó que todas las alegaciones que nosotros hemos hecho tendrán que ser corroboradas en audiencia de juicio con las pruebas de descargo que nosotros hemos presentado. El magistrado Lavo Hernández dice tener todos los elementos de convicción recopilados durante la etapa de investigación. Por ello es que advierte la presunta existencia de un entramado estructurado y sostenido en el tiempo, orientado a la recepción de dádivas, beneficios económicos y pagos indebidos. El ex vicepresidente, le pregunto a usted, doctor, ¿le ha comentado si alguna vez se reunió con alguien de la empresa Sinohydro antes de la construcción de Coca-Cola Sinclair? Efectivamente, hay inclusive, y por lealtad procesal, y porque tengo que decir las cosas como son, existe una reunión del señor Lenín Moreno con el ex embajador Cai Rungú, en el que conversaron acerca del tema, y el presidente dijo, el vicepresidente, el señor Lenín Moreno, manifestó que las condiciones del crédito tendrían que cambiar para que la obra avance, debido a que las condiciones no están siendo lo que el gobierno nacional de ese entonces requería. Pero esa reunión que es aceptada públicamente por el señor Lenín Moreno y que no lo podemos negar, no puede ser considerado un acto funcional para un cohecho, Hernán. No puede ser considerado. ¿Y fue la única reunión? Es la única reunión que consta procesalmente y que Lenín Moreno lo ha aceptado. Dijo, ¿Y por qué él se reunió con Sinohydro? No con Sinohydro. Digamos con el embajador. Con el embajador. Ya, ¿por qué se reunió? El embajador pidió una reunión con el señor Lenín Moreno debido a una amistad entre los dos para que indique al gobierno nacional, es decir, al señor presidente Rafael Correa, que las condiciones van a mejorar para que la obra pueda avanzar, porque solo se encontraba adjudicado y firmado el contrato, pero al ser una obra de 85% que tenía que financiarse con capital chino y el resto con capital ecuatoriano, la obra no iba a avanzar. Lo que hizo Lenín Moreno es compartir al señor Rafael Correa el pedido del gobierno chino de que efectivamente las condiciones del crédito han cambiado y mejoraron para los intereses del Estado, que hizo Rafael Correa a través de sus ministros de Finanzas, ministro de Sectores Estratégicos, Hernán, déjeme acabar, y que dijo que ahora sí, efectivamente, las condiciones han cambiado y viajaron a China y firmaron el contrato de crédito, y recién ahí la obra empezó a realizarse, pero ni siquiera puede considerarse esa reunión y haber transmitido esa información al presidente Correa como un cohecho. Y si fuera así, entonces Rafael Correa debería ser también un cómplice del señor Lenín Moreno, porque efectivamente ayudó a que el crédito se pueda realizar. El problema en este tema es que hay un detalle sobre el que no se conversa ni se cuenta, y es que los representantes de Sinohydro en Ecuador eran los amigos personales del ex vicepresidente, el empresario Conto Patiño, su hija María Patiño y su yerno Javier Macías Carminiani. Entonces habría motivos para pensar que él estaba ayudando a conseguir el contrato. Relación que la hemos dicho y nunca la hemos negado, que nace a partir de los años 70, pero que para que pueda usted presumir o decir, tiene que ser efectivamente demostrado. El señor Conto Patiño no era la primera vez que representaba empresas chinas, ni era una persona que en ese momento apareció en la palestra empresarial del Ecuador, sino desde los años 70 ha venido realizando representaciones a compañías, y el hecho de tener una amistad no conlleva per se que pueda haberse cometido un cohecho, Hernán. Pero no era mejor decir, tengo un conflicto de intereses, me aparto, y no meterse en ese problema, en ese tema. Es que la reunión, Hernán, no es canalizada a través de la familia Patiño. La reunión es canalizada directamente desde el embajador de China, y como vicepresidente lo recibió y transmitió lo que tenía que transmitir al presidente Correa, que tenía la posibilidad de decir,
no son convenientes las condiciones del crédito, o sí son convenientes las condiciones del crédito y avanzar. ¿Por qué? Porque Lenín Moreno, vuelvo y repito, no tenía la capacidad decisiva para poder efectivamente haber aceptado un crédito o suscribir un contrato. Uh-huh. Es probable que en el juicio se llame a declarar a Rafael Correa, quien está afirmando lo que afirma en redes sociales. Rafael Correa no rindió versión en este caso, sin embargo, yo como defensa técnica sí he pedido que se rinda la versión de todos los suscriptores de los contratos de crédito y los contratos de adjudicación. Entre ellos está el señor Jorge Glass, quien hace un detalle muy específico de cómo funcionó y qué empresas participaron y qué asesorías legales internacionales participaron para la suscripción del contrato de financiamiento. Él sí está convocado por fiscalía no, pero por esta defensa técnica sí fue convocado Jorge Glass, porque él sí rindió versión. Lamentablemente Rafael Correa no rindió versión en este caso, entonces no puede ser convocado a rendir su testimonio en audiencia de juicio. ¿Usted defiende también a la esposa y a las hijas de Lenín Moreno? Solo a la señora esposa, la señora Rocío González. De las hijas existe otra defensa técnica. ¿Y cuál es el argumento de la defensa para la señora González? La señora González tiene un solo depósito de $1,567 en el año 2016, que son 7 años después de la suscripción del presente contrato en una transacción totalmente neutra. Y pongámonos un ejemplo, Hernán. Digamos que efectivamente Lenín Moreno, lo digo como ejemplo, ha cometido un cohecho. Tiene prohibido 7 años después del presunto cohecho, la firma del contrato, su esposa, que ha mantenido toda la vida, como les digo, desde el año 70, poder firmar un contrato de la prestación del servicio de creación de agendas empresariales por $1,400 más IVA, que dan $1,568? La respuesta es no. Eso es una conducta neutra que la señora realizó efectivamente dentro de su actividad económica y teniendo RUC autorizado desde el año 2002, no desde el año 2010 o desde el año 2016, con ingresos de más de $1 millón de toda su actividad económica durante 10 años que fue analizado. Entonces, no podemos nosotros satanizar a una persona que por ser el hecho cónyuge de una persona que posiblemente ha cometido un cohecho, y lo digo así, presuntamente para el ejemplo, no se puede satanizar. Lo mismo está pasando con la señora hija. Su hija tienen correos electrónicos donde se solicita el servicio de pintura, existen facturas de las pinturas que efectivamente realizó y las pinturas existen y por eso se realizan unos pagos. Sin embargo, en función de eso, el juez piensa que es debido a un entramado y no toma en cuenta que el cohecho se realiza en el momento en que se ejerce el favor y se recibe la dádiva. Y no existen cohechos subsecuentes acá porque esas actividades son de 7, 8 años después. Y podemos creer que es verosímil que después de $77 millones de haber facilitado presuntamente el señor Lenín Moreno, recibe $1,500 por un lado y 50,000 por otro. O sea, ni siquiera es verosímil ese tipo de teorías del caso, Hernán. Veamos y dejemos que la justicia haga su papel, que los abogados defensores y los involucrados también tengan el derecho a la defensa, a mostrar sus pruebas y esperar a ver si progresa la teoría de la fiscalía de que Conto Patiño, lobista de Sinohidro y amigo de Lenín Moreno, recibió los 76 millones de los sobornos y los canalizó hacia los familiares de Lenín Moreno. Esa es la teoría del caso. Veamos qué pasa en el futuro y en el tema del juicio ya. Gracias, doctor David Mesa. Muy gentil. Gracias a ustedes, siempre un gusto. El abogado de Lenín Moreno aquí en Notimundo al Día.